La Edad Media, también denominada medievo, es el periodo histórico de la civilización occidental que se comprende entre el siglo V y el siglo XV. Su inicio se considera en el año 476 y su fin está marcado por el descubrimiento de América en 1492, aunque por algunos se cree que ocurre con la caída del Imperio Bizantino en 1453. Está dividido en dos grandes periodos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Este periodo estuvo caracterizado por el aislamiento, la ignorancia, teocracia, superstición y el miedo milenarista. También, por la diversidad de los hechos y procesos históricos, se sentaron las bases para la expansión europea y la creación de la burguesía. Por otro lado, fue un periodo de alta migración y repoblación. El medievalismo fue bastante criticado en la Edad Moderna, puesto que corrientes como el humanismo, racionalismo, clasicismo e ilustración se afirman como reacciones en contra de ella. En el caso específico de la filosofía, nos encontramos por un lado con la patrística y por otro lado con la escolástica. La primera, la patrística, comprendió del siglo I al año 325 y puede ser definida como la serie de estudios de los padres de Iglesia, que defendían racionalmente al cristianismo frente a la filosofía pagana. Los primeros pensadores cristianos, al querer conciliar la religión y las verdades filosóficas que convienen esta cosmovisión, se sirvieron de ella para dar explicación a sus dogmas. La patrística se divide en dos periodos. Al primero se le conoce como de formación y al segundo como el de apogeo. El periodo de apogeo, a su vez, se divide en patrística oriental, que estudiaba los atributos de Dios, y la occidental, la cual tiene cabida gracias a San Agustín, padre de la patrística. De acuerdo a San Agustín, el hombre es creación de Dios, quien es lo completamente otro, quien se comparte, se encuentra fuera de este mundo contingente y iglesia anterior, es la verdad, ya que solo él podrá explicar las verdades absolutas, mientras que su criatura es a su imagen y semejanza, así como efímera. San Agustín plantea que tanto la fe como la razón son necesarias para hacer filosofía, siendo sin embargo la fe la más importante, pues en ella se vuelve la supremacía del ser creador. Pese a esto, la razón es resaltable, pues sin el buen ejercicio de la misma no se puede llegar a Dios. Esto se puede relacionar con el pensamiento platónico, pues se busca a Dios dentro y no fuera. Dios es este referente y eterna verdad que se encuentra dentro de nosotros y la imprime en nuestra alma. El hombre puede encontrarse a esta energía creadora y a sí mismo, al igual concientizar la existencia de otros a través de la interioridad, es decir, tiene que hacer una profunda introspección para generar autoconciencia. La contemplación profunda le permite al hombre ver a otros y encontrarse en ellos. Todo parte de que el hombre, al salir del mundo, se encuentra así y se reconoce como creación. Se aprecia único y se asoma al infinito. Se enfrenta entonces a un mundo de demás singularidades, se ve en ellas y así, a pesar de reconocerse como tal, se descubre finito, mortal. El hombre interior se enfrenta entonces al infinito total y la máxima verdad inmutable, Dios. Para Hipona, así como el hombre, el mundo es creación de Dios. Esta creación tiene como característica fundamental la contingencia, ya que todo lo que es pudo no haber sido, y lo que es por voluntad de Dios. Esto se confirma con el pecado original, pues pese a que existen los hombres, el bautismo se presenta como la oportunidad de conversión. De esta forma, el mundo también es participación, pues Dios nos brinda la capacidad de autodeterminarnos, lo cual nos permite a su vez transformar el mundo en nuestro camino. Como ya dijimos, la interioridad es trascendental no solo para el desarrollo del individuo, sino para el buen funcionamiento de la sociedad, ya que esta idea propicia un cambio en la percepción de la relación individuo-comunidad, pues ahora el hombre no necesita de la aprobación del exterior, ya que solo importa un Dios que conoce su verdadero nombre. Así, al no sentirse presionado por adoptar un rol social y apreciar la personalidad de sus semejantes, puede construir una comunidad en la que imperen relaciones construidas sobre un diálogo entre interioridades. Explicar el origen del bien y del mal es de gran importancia, pues San Agustín propone que Dios es el origen del ser y del bien. Es tan bueno que le da a los hombres la autodeterminación y libre albedrío, los cuales permiten la existencia del mal, ya que Dios es tan bueno que nos da la oportunidad de ser libres y por lo tanto de tomar decisiones y aprender los resultados de ellas, para encaminarnos al bien. San Anselmo es quien inaugura la escolástica, que es aquella que busca entender racionalmente las verdades reveladas, verdades de fe. Para Anselmo, lo verdaderamente importante es la fe, la razón es solo un reforzador de esta. Es por esto que la escolástica trabaja con una razón iluminada por la fe.
Además de ser el creador del primer argumento ontológico que fundamenta la existencia de Dios en la idea de Dios, busca hacer una prueba irrefutable de esto. En pocas palabras, estipula que si pensáramos en la cosa más perfecta, tendríamos la idea de Dios, por lo que Dios existe en mi mente, pero si además existiera fuera del entendimiento sería aún más perfecto. Por lo tanto, es más lógico pensar que Dios exista a que no lo haga. Al igual que San Anselmo, Santo Tomás de Aquino era un escolástico. Él trataba de probar la existencia de Dios por medio de la razón y la fe. Para esto tomó en cuenta el método inductivo de conocimiento, el cual explica que mediante las cosas empíricas el ser es capaz de llegar al conocimiento de Dios, y así Santo Tomás propuso las 5 vías. La primera es conocida como la del movimiento. Aquino retoma los principios de acto-potencia de Aristóteles, que estipulan que el movimiento se da cuando el cuerpo en cuestión, estando en potencia, llega a generar un acto. Entonces él se encuentra en una cadena de motores en la que un movimiento donde depende de otro, pero aún dentro de esa cadena se necesita de un movimiento inicial que justifique todos los movimientos posteriores, es decir, un motor o impulsor que está en acto puro, que nunca necesite de nada más para moverse. Ese impulsor es Dios. La segunda vía es la de casualidad eficiente. Esta explica que todos los seres se deben a un método anterior, ya que no pueden ser su propia causa. Así que debe existir una primera que explique la existencia de todas las demás. Una causa incausada que sea el origen de toda causalidad, Dios. La tercera vía habla sobre el ser posible o necesario. Esta se basa en la contingencia, el hecho de que los seres no han dado siempre y por tanto podrían no haber sido. Entonces, si todos los seres que conocemos son contingentes y finitos, se necesita de un ser no contingente para explicar la existencia del mundo. Este debe de ser infinito y no debe tener un origen en otro ser, y el único ser que puede ser eterno es Dios. La cuarta vía establece que Dios funge como un parámetro que nos permite jerarquizar los objetos, puesto que es lo supremo y perfecto, algo que todos los seres aspiran a ser. De esta forma se concluye que las criaturas tienen rasgos de Dios, pero son limitados y mientras más cerca se encuentren de Él, más cerca estarán de la perfección. La quinta y última vía se denomina del mundo. Allí Santo Tomás toma en cuenta a todos los cuerpos naturales, a los que no son racionales y a los que sí lo son. Dentro de la creación todo está ordenado y tiene un fin. Entonces los seres no racionales deben ser guiados por algo que los lleve a ese fin y por lo tanto a conservar el orden creado. El ser que los guía no puede ser parte de ese medio, es quien dota a los seres de la finalidad. Ese ser es Dios. Alrededor del siglo XIV, el filósofo Guillermo de Ockham, fraile franciscano, lleva a la filosofía el llamado principio de parsimonia o economía, que a partir del siglo XVI se conocería como la navaja de Ockham. Dicho principio estipularía que al poseer dos explicaciones distintas en igualdad de condiciones, es decir, que expliquen un fenómeno con las mismas consecuencias, suele ser más probable la explicación que involucre menos entidades. Este principio es especialmente valioso para fundamentar la corriente filosófica que Ockham impulsaría bajo el nombre de nominalismo. Dicha corriente establece que asumir que existen ideas universales que marcan un parámetro para la existencia de los individuos es innecesario, puesto que implica una explicación más compleja de la realidad, en la que es necesario asumir la existencia de entes que nadie ha constatado que existan. En cambio, propone que los conceptos universales que se tienen de las cosas han sido creados por el hombre, pues el concepto de una idea universal surge debido a que encontramos similitudes entre los individuos y los calificamos de derivados de una misma idea de mayor jerarquía. Es por esto que Ockham argumenta que en el mundo existen tantas esencias como individuos y que la asunción de que existen ideas universales es consecuencia de la necesidad humana de querer apreciar su entorno como algo ordenado. La aportación de Guillermo de Ockham sería aún más importante con el correr de los siglos, ya que el principio de parsimonia trascendería como uno de los principios más útiles para el desarrollo de la ciencia en ciertos ámbitos, marcando de cierta forma el camino que habrían de seguir los pensadores medievales, que terminaría por desembocar en el pensamiento renacentista.